Diversos fueron los factores que originaron y dieron paso al inicio y posterior desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, siendo el primero de ellos el malestar dejado por la Primera Guerra, donde Alemania, tras ser derrotada con el pesar de los años, fue albergando un profundo resentimiento por la pérdida de grandes áreas geográficas y por las indemnizaciones que debía pagar en función de reparaciones de guerra impuesta por el Tratado de Versalles en 1919. Por su parte, Italia, una de las naciones vencedoras, no recibió suficientes concesiones territoriales para compensar el coste de la guerra ni para ver cumplidas sus ambiciones, por lo que no quedó conforme con la repartición de territorios, hecha en virtud del Tratado de Versalles, ya que solo logró anexar los territorios de Trento y Trieste, los cuales eran insuficientes para sus aspiraciones, mientras que Japón se encontraba también en el bando aliado vencedor. Vio frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en Asia Oriental. Por su parte, el segundo factor causal de dicho conflicto radica en la evolución política del periodo entre guerras, donde surgieron distintas doctrinas que desencadenaron un enfrentamiento ideológico, surgiendo así tres sectores bien demarcados: liberalismo democrático, nazismo y fascismo. A su vez, el tercer factor encontramos una extremada exaltación nacionalista, por su parte de la Alemania nazi, que funda bajo los sentimientos de superioridad que lleva a la búsqueda de la formación de la raza aria, y sus deseos expansionistas, donde el primer punto más tarde se convertiría en la persecución más grande de la historia, siendo mayormente conocida como el genocidio judío. Mientras que en cuanto a expansionismo, Hitler inició su propia campaña expansionista, anexando Austria en marzo de 1938, por lo que contó con el apoyo de Italia, para luego invadir Checoslovaquia, con el pretexto de recuperar el territorio donde existía una minoría de origen germano, que alcanzaba unas 3.200 personas, quienes de acuerdo a Hitler eran víctimas de la opresión y persecución por parte del gobierno checo. Mientras que el cuarto factor causal sería la crisis económica de 1929, que tras la caída de la bolsa de valores en Nueva York, esta causó pánico en el mundo, donde las finanzas, repercutiendo en Europa y el resto del mundo, ya que luego de haber finalizado la Primera Guerra Mundial fue necesario reparar los daños que había provocado el conflicto, donde muchos de los proyectos de reconstrucción contaban con el sistema de créditos prestados por Estados Unidos. Pero al caer la bolsa de valores, Estados Unidos ya no estaba en condiciones de seguir haciendo préstamos para los países afectados, por lo que el colapso se extendió rápidamente, siendo la consecuencia inmediata a la miseria de millones de personas, que fueron presa fácil de doctrinas totalitarias que les prometían recuperación material y empleo a corto plazo. Como quinto factor del conflicto encontramos el débil comportamiento de la sociedad de las naciones, que no pudo evitar el estallido de nuevos conflictos internacionales ni cumplir la misión pacificadora para la que debía haber sido concebida, puesto que no pudo imponer el cese al fuego cuando Japón, Italia y Alemania empezaron las agresiones. A pesar de que se aplicaron sanciones económicas y diplomáticas, estos países culpables optaron por salirse de la organización en lugar de acatarlas. Finalmente, como último factor, hallamos el nuevo sistema de alianzas, producto del acercamiento entre Italia y Alemania, debido al apoyo que este último le dio al país italiano ante sus conquistas territoriales, lo que marca la estrecha relación entre ambas naciones, a la cual se suma posteriormente Japón, al iniciarse la guerra, conformado así el eje Roma, Berlín, Tokio, mientras que los aliados fueron el bando opuesto del eje, conformado por potencias como Gran Bretaña, Francia, por Alemania en 1940 a 1944, la URSS, Estados Unidos y China, ya que peleaban contra el Japón desde 1937, antes del estallido de la Guerra Genera. Problemática de la Segunda Guerra Mundial. A nivel social, se debe tener en cuenta que a esta guerra se le atribuyen 55 millones de muertes, incluyendo a civiles, militares
y entre estas 5 millones de judíos muertos durante el Holocausto, siendo víctimas indirectas del conflicto. Al final de la guerra se planteaba en Europa una grave problemática: los desplazamientos de las personas debido a las vicisitudes del conflicto armado. Entre estos grupos se concentraban exprisioneros de los campos de concentración, tratando de volver a su lugar de origen, excolaboracionistas que esperan huir de las represalias y los castigos, millones de personas que debían abandonar sus hogares, debido a que estos estaban situados en lugares anexionados a los vencedores. A nivel económico, el conflicto armado se estimó en total en más del $1 billón estadounidenses hoy en día, convirtiendo esta guerra en la más onerosa y costosa de toda la historia de la humanidad, y además expensiva que todas sus guerras anteriores en conjunto. Los bombardeos de ciertos países fueron factores que impidieron el progreso de Europa. Durante mucho tiempo, Alemania perdió el 20% de sus viviendas y Gran Bretaña el 9%. La falta de materias primas y recursos financieros en la industria tradicional fueron tremendamente dañinos para la economía europea. En Europa Oriental, las destrucciones fueron incluso peores. En la disuelta URSS, 17.000 ciudades y 70.000 pueblos fueron arrastrados, y este país perdió en total 20% de su potencial industrial. Personajes importantes de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, político alemán nacido en Austria, el 20 de abril de 1889. Fue un dictador capaz de convencer y movilizar a todo el pueblo alemán en favor del antisemitismo y de la creencia en la raza aria como la suprema dominante en todo el mundo. Se suicidó el 30 de abril de 1945 en Berlín, junto con su mujer, Eva Braun, dejando una Alemania invadida en ruinas y derrotada. Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Dobia, Italia. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, decidió mantenerse al margen, pero cambió cuando los alemanes invadieron Francia en junio de 1940. Proclamó la República Social Italiana, breve régimen que subsistió la protección alemana. Él y su amante fueron capturados por la resistencia italiana cuando la guindecía el régimen fascista y murieron fusilados el 28 de abril de 1945. Joseph Stalin, político soviético nacido en Georgia, creador de las mayores características de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, debido a su fuerte régimen y de sus atrocidades perpetuas en la URSS. Stalin pasó de ser un héroe del socialismo a estar considerado uno de los mayores dictadores del siglo XX. El 5 de marzo de 1953 murió tras una lenta agonía. Erwin Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en Alemania, general del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, conocido como Zorro del Desierto, debido a sus ataques relámpagos y su rápida desaparición para poder reabastecerse. Rommel es implicado en un atentado contra Hitler. Cuando se celebra una junta de Estado Mayor, se le concede dos opciones: ser juzgado como traidor y sufrir la humillación tanto propia como de su familia, o suicidarse. Decidió suicidarse el 14 de octubre de 1944, de esta forma que su familia pudiese vivir tranquila. Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en Londres. Fue un estadista, historiador, escritor, militar, orador y primer ministro británico. El 24 de enero de 1965, el cuerpo de Winston Churchill es hallado sin vida, lo que provoca un profundo dolor en la sociedad inglesa, la cual le recuerdan como gobernante británico más importante a nivel mundial. Franklin Delano Roosevelt nació el 30 de enero de 1882 en Hyde Park. El ascenso del fascismo italiano y el régimen nacional socialista alemán en Europa preocupaban a Roosevelt y fue preparando al país para un conflicto bélico que podía estallar de un momento a otro, con el ataque japonés de Pearl Harbor.
La neutralidad de Estados Unidos desapareció y entró de lleno en la guerra. Murió antes de ver caer el régimen fascista. Heinrich Himmler nació el 7 de octubre de 1900 en una ciudad próxima a Múnich. Militar alemán de gran trascendencia debido a su grado de jefe de Gestapo. Fiel a la doctrina hitleriana, siendo uno de sus mayores protectores. En 1945, Heinrich Himmler es hecho prisionero por los británicos que pretendían juzgarlo por crímenes de guerra, pero dicho acto nunca se produjo, ya que Himmler decidió acabar con su vida antes. Hirohito nació en Tokio el 29 de abril de 1901, emperador de Japón, en 1926 a 1989, aunque se reconoció su participación como cómplice de guerra. Los aliados acordaron no someter a Hirohito a los juicios por crímenes de guerra, de 1946 a 1948, falleciendo el 7 de enero de 1989. رجال الله فأنتم بعده الأمل رمى الله بأيديكم غزاة أفسدوا قتلوا فأنتم تاج أمتنا شموخ الأرز والفخر أنتم وعدنا الصادق وفيكم آية النصر. Este documental está dedicado a todas aquellas personas que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial, rusos, alemanes, japoneses, italianos, en el orden de víctimas de cada nación. Sin olvidar a España y sus falangistas y a Francia con su movimiento de resistencia. Todos ellos, en un nivel básico, lucharon por lo que creían justo, algunos de ellos manipulados con mentiras, otros, simplemente, con deseos de venganza. Si a alguien molesta la forma de ver las cosas en este documental, es el momento de pausar el video y ver otro video. Nadie puede imaginar cuáles fueron los motivos reales de la Segunda Guerra Mundial. Para una mejor explicación, debemos remontarnos al inicio de la Primera Guerra Mundial. La guerra comenzó como un enfrentamiento entre Austria-Hungría y Serbia. Rusia se unió al conflicto, pues se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria-Hungría en los Balcanes. Todo comienza en realidad por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, Sofía Chotek. Algo premeditado sin dudas, una guerra que moviliza 60 millones de soldados y que cuesta 10 millones de vidas fue gatillada, por solo 2 vidas. De personas que no valían ni más ni menos que nadie. Ejemplar movimiento de ajedrez en el tablero del mundo. Como todos sabemos, Alemania y sus aliados pierden la guerra, dando esto como resultado el Tratado de Versalles en el año 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, detalle, 5 años. Cuando se firma el Tratado de Paz que da por terminada la guerra entre Alemania y las potencias aliadas, el tratado buscó algo más que la paz, y en realidad fue el factor detonante para 40 millones de muertes más. El Tratado de Versalles limitó la capacidad armamentística e industrial de Alemania convirtiéndola en un país débil, que ya no podría defenderse de ningún tipo de agresiones por parte de las potencias vencedoras. Limitando su ejército a 100.000 hombres, y su aviación y fuerza naval, a una sombra de lo que había sido con anterioridad. Pero el tema no termina ahí. En 1929, al desatarse la gran caída del Wall Street, la primera, ahora que lo sabemos, Alemania se vio más empobrecida aún, ya que apenas subsistía de préstamos, al tener su industria interna destruida. Por ende, más de 3/4 partes de la población cayó en la pobreza, y más de la mitad en la desocupación. La inflación era tan alta que era mejor quemar el dinero en vez de usarlo para comprar leña. Todas estas condiciones fomentan algo en el pueblo alemán, fomentan el odio, el rencor, la desesperación. Desde la nada, surge un hombre, alguien que tenía un gran poder de oratoria y convencimiento, alguien que democráticamente ganaría las elecciones en 1932 como canciller. Jamás debemos olvidar que este hombre no fue ningún dictador, sino alguien elegido por los alemanes, a causa de una situación provocada, como expliqué anteriormente, adrede. En situaciones extremas, la gente busca soluciones extremas. He ahí, Adolf Hitler.
Adolf Hitler no es un anticristo, es la respuesta de un pueblo ante los acontecimientos de los años 1919. Claro, después nos enteraríamos de que el propio Hitler fue financiado por otros grupos económicos externos a Alemania. O sea, por la misma mano negra causante del Tratado de Versalles y de la Primera Guerra Mundial. Todo con un objetivo bien demarcado, la destrucción del fascismo como ideología política y estilo de vida, la implantación del Holocausto como arma propagandística en contra de quienes piensen diferente a los sionistas y masones, en unos acontecimientos que se asemejan demasiado a piezas que caen como un dominó. Muchos sionistas dicen que el Reichstag fue incendiado por los nacionalsocialistas como excusa para tomar poder. Si esto fuera cierto, ¿por qué lo harían meses después de que Hitler ya fuera canciller? Es decir, ¿qué sentido tendría? El verdadero acontecimiento que otorga todo el poder a Adolf Hitler es la muerte de Hindenburg, no el incendio del Reichstag. Eso le da la oportunidad de convertirse en el conductor de Alemania. No tendría sentido que cuente toda la historia de la guerra, pero les expondré un resumen. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade la parte oeste de Polonia hasta la mitad, Rusia ocupa la otra mitad, Alemania también invade los Sudetes y otras partes de Europa de habla alemana, todo prácticamente sin disparar un tiro, excluyendo a Polonia. Avanzamos hasta 1942, y trataremos un tema ineludible, los campos de concentración, lugares horribles donde los prisioneros de guerra, lo digo de nuevo, los prisioneros de guerra, eran encerrados y obligados a trabajar a cambio de comida y agua. Ese mismo año o antes, se producen 3 errores fundamentales que acabarían con Alemania. El primero es que Japón ataca a Norteamérica, dándole la excusa para involucrarse en el conflicto. Nótese que la excusa real es que Estados Unidos era aliado y descendiente de Inglaterra desde el inicio de su historia en 1776. El segundo error fue por parte de Hitler, al invadir Rusia, un territorio demasiado amplio y con pocos recursos descubiertos hasta ese momento. No olvidemos que toda Europa tiene un tercio del tamaño de Rusia. Malgastando fuerza y recursos. El tercer error no fue haber erradicado a Inglaterra del mapa, antes de que ésta se recuperase y transformara en potencia armamentística, convirtiéndose después, a pesar de estar en una isla, en un auténtico dolor de cabeza para la Wehrmacht y la Luftwaffe. Pasa el tiempo, ya estamos en octubre de 1944, los rusos avanzan por el este hacia el noroeste de Alemania, mientras que los demás aliados, después del día D, avanzan por el oeste. En estas circunstancias Hitler no tiene alternativa, y llama a los Volkssturms, es decir, al pueblo en armas, con el único objetivo de intentar ganar tiempo y preservar la integridad de Alemania. Mientras tanto, en los campos de prisioneros, como en toda Alemania, empiezan a escasear los alimentos, los prisioneros empiezan a entrar en un estado de desnutrición, ya que si ustedes tuvieran que elegir entre alimentar a soldados o a prisioneros, ¿a quiénes alimentarían? Más allá de que todos sean humanos iguales. La respuesta es obvia. También había ciudadanos alemanes y soldados en estado de desnutrición, pero claro, de eso no se hablará jamás. Más tarde, a pesar de que el recuento mundial de judíos no baja ni en 400.000, la propaganda sionista se encarga de agrandar la cifra a 6 millones, obteniendo así la lástima de las demás naciones, por no decir complicidad, y funda el Estado hebreo, nada más y nada menos que en el centro de Arabia, en el centro del mundo árabe. Más específicamente sobre otro país que ya existía, Palestina. En las fotos que se exhiben continuamente como judíos en campos de exterminio, ¿no han notado que sería imposible diferenciar entre presos alemanes corrientes y rusos? Entonces, ¿cómo saber si son judíos los que están en las fotos? Sin mencionar que las fotos son fáciles de trucar, pero no así los vídeos, donde las estrellitas amarillas prácticamente ni aparecen. Casualidad, no es extraño. Lo que sí es extraño es como la mayoría, por no decir totalidad de las películas sobre el tema salen de 2 lugares, Estados Unidos e Inglaterra. De hecho la mitad o más de las películas mundiales salen de estos 2 países, amoldando así subliminalmente nuestra forma de pensar. Dándonos el mensaje de que, han ganado los buenos, de nuevo. Pero son buenos quienes matan a 1.200.000 iraquíes solo por su petróleo. Más bien son quienes lentamente se adueñan de los recursos del planeta. Por eso, cuando les digan que murieron 6 millones de judíos en el Holocausto, ustedes digan, ¿y acaso los 12 millones de rusos que también murieron no valen nada? Porque de ellos tenemos nombre y apellido de cada uno, en cambio de los judíos no. Otro dato sería, ¿qué ganarían los alemanes cremando los cuerpos? Gastar combustible y tiempo en qué, si acaso creéis que los aliados no sabían ya quiénes estaban muriendo.
En un documental comentaban que solían atar a los judíos de a dos con alambre en un puente, mataban de un tiro a uno y los lanzaban, para que con el peso se hunda el otro y así ahorrar municiones. No se daban cuenta que sería más fácil quebrarles el cuello, o cortarles la garganta con un cuchillo. Suena horrible, pero solo quiero que vean lo falsos que son esos lastimeros testimonios. No lo olviden, ellos son los dueños de Hollywood. Además, en época de guerra hay más municiones que comida. Esto no serviría de nada si ustedes mismos no empezaran a investigar la verdad. Por eso investiguen, no se duerman con lo que les dice la televisión. Cuando compartes una hogaza de pan, queda la mitad. Cuando compartes conocimientos, este simplemente se multiplica.